Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo tutorial de Excel para mi canal vamos a responder el caso del video anterior a través de otra fórmula diferente a la que vimos en el video anterior, es decir, con un concepto o método diferente a la que vimos en el video anterior, en donde les planteaba a ustedes cómo poder desarrollar una suma de unos valores numéricos dependiendo de una fecha o todos los valores que fuesen superiores, mayores o iguales a la fecha límite, tomando las fechas de una cabecera de datos. En otras palabras, para entrar en contexto, en el video anterior, el que tratamos en el Workbook 409, en donde planteé el reto sobre una fórmula que tú debías desarrollar, teníamos que lograr mediante otro método, el planteado en el video anterior, cómo poder desarrollar la suma de todos estos elementos que fuesen superiores o mayores o iguales a la fecha límite dentro de este rango de fechas. Es decir, la fecha límite es 4 de abril del año 2020 y aquí buscamos el día 4 y sumamos únicamente estos elementos y los devolvemos como resultado de la fórmula dentro de esta celda. Entonces, fíjate de este método mucho más útil, pero también interesante, que vale la pena aprender para mejorar nuestras habilidades con las funciones en fórmulas dentro de esta hoja de cálculo. Si nosotros, en este caso, realizamos una comparación directa de la cabecera que contiene todo este montón de fechas, fíjate, de la fecha del 1 hasta el 8, y posteriormente, como nosotros queremos desplazar esa fórmula hacia el rango de celdas contiguo, pues lo voy a fijar con F4 para que siempre permanezca constante y le pregunte a Excel mediante un operador de comparación mayor o igual. En el video anterior dije solo mayor, pero era mayor o igual, allí hice la corrección en la edición del video. ¿Cuáles de esas fechas son mayores o iguales a la fecha límite colocada dentro de esta celda? Y esa referencia de celda sí la voy a dejar relativa porque al desplazar la fórmula quiero que ella cambie. Fíjate detenidamente que si yo evalúo todo esto con F9, básicamente lo que voy a obtener es una matriz booleana de retorno, en donde el primer verdadero que nosotros encontramos es el que genera la igualdad de la fecha límite con la fecha que se encuentra dentro del rango. El resto de valores pues son mayores, pero en este caso aquí me está devolviendo un valor de verdadero. Entonces, ¿qué pasa si cada valor de verdadero representa una fecha que es mayor o igual a la fecha límite, y un valor de falso representa una fecha que no es mayor o igual a la fecha límite? Pues básicamente yo puedo convertir esta matriz booleana en una matriz binaria multiplicándola por 1 y posteriormente pasarla dentro de una función y sumar el resultado. Fíjate cómo lo vamos a hacer porque es bastante interesante. Si en este caso yo multiplico o encierro esto dentro de un par de paréntesis de apertura y de cierre y lo multiplico por 1 y evalúo con F9, fíjate que estoy convirtiendo cada uno de esos valores de verdaderos en valores de 1 y cada uno de esos valores de falso en valores de 0. Ahora bien, si yo tomo la función suma producto y la paso, en el primer argumento llamado matriz 1, el retorno de esa comparación lógica que me arroja una matriz booleana que convierto en una matriz binaria de unos y ceros, y posteriormente en la matriz 2 de suma producto paso el rango de celdas, pues cada valor de 1 que genere esta matriz 1, fíjate, se va a multiplicar con el correspondiente elemento dentro del rango de valores, dando como resultado ese mismo elemento. Pero en el caso de los valores de falso, es decir, las fechas que no son mayores o iguales a la fecha límite y que generan un 0 a través de esa comparación lógica, pues obviamente al multiplicarse con cada uno de estos elementos, pues siempre van a devolver el valor de 0. Por tanto, si yo cierro esto, obviamente esta referencia tiene que ir de manera relativa para que al desplazar la fórmula cambie, y lo evalúo con control intro o simplemente intro, también estoy generando el mismo resultado que con la función que genera el rango dinámico
a través de un rango conformado por dos celdas con la función índice, dos puntos y otra celda que generamos mediante el fin del rango. Pues bien amigos, mediante estos dos métodos que te voy a dejar acá, voy a colocarlos aquí como fórmula texto. Fórmula texto de esta fórmula, que es la fórmula 1. Y esta vendría siendo la fórmula 2. Esta sería la fórmula 2. Básicamente, con estas dos fórmulas utilizamos dos métodos diferentes. Para lograr el mismo objetivo. Espero que la respuesta que tú hayas planteado sea diferente a este tipo de respuesta, porque si lo es, tú ya descubriste un tercer método. ¿Eso qué quiere decir? Que vas por el buen camino para entender las funciones dentro de Excel y cómo anidarlas dentro de las fórmulas para lograr cualquier tipo de resultado. Mis amigos, muchas gracias por ver el video y como digo siempre, nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta pronto.